Hola, ¿qué tal? Sergio Labarreta, esta es la última clase del curso de Integrando los Negocios de este semestre de verano y que tiene como última tarea o asignación, ¿cierto? Revisar esta cápsula y hacer una pequeña asignación a propósito de la misma. Esto junto con el proyecto que ustedes tienen que entregar en los próximos días. Este curso tiene como objetivo de alguna manera ayudarlos a integrar algunos elementos de lo que son las organizaciones y la administración de las mismas, que muchas veces están a veces un poco desconexas en los distintos cursos que se ven, y la idea es poder de alguna manera integrarlos tanto en este curso como también con su experiencia. Muchos de ustedes están teniendo una práctica profesional o han tenido alguna, y por lo tanto vincular esto. Entonces, unos primeros objetivos fue justamente repasar o rever este modelo de las organizaciones de las 7S Plus, que de alguna manera es un modelo sistémico de las organizaciones y que nos permite analizar los problemas, la problemática que ellas enfrentan. Lo otro es examinar de manera breve, pero también amplia, los distintos labores que tienen que hacer los managers, los gerentes, los administradores, en cualquiera de sus tareas, y independientemente del rol en que estén, sean un rol muy principal, el CEO, el gerente general o dueño de una empresa, o incluso alguien que puede estar partiendo o que tenga labores no de tanta responsabilidad dentro de lo que es la cadena del management, pero tienden a repetirse, tienden a estar presentes de igual manera. Un tercer punto muy importante que ha estado presente a través de lo largo de todo el programa es la vinculación o la comprensión de que las organizaciones tienen un propósito, tienen una misión, tienen una razón de ser que está vinculada de alguna manera a las necesidades que satisfacen en la sociedad, y esas necesidades que satisfacen en la sociedad obviamente tienen una vinculación muy directa con un stakeholder muy clave, muy crítico, que son los clientes o los consumidores de un determinado producto, servicio, que se esté, o satisfactor. Pero por cierto que las organizaciones, al mismo tiempo que de alguna manera sirven esas necesidades específicas en una industria determinada, de clientes específicos también, también contribuyen a satisfacer, o en algunos casos a no satisfacer, sino que afectar, ¿cierto?, los distintos stakeholders más allá de lo que son los clientes o los consumidores. Y es por esto que en el curso hemos visto crecientemente la necesidad que tienen las empresas, primero, de plantearse la vinculación con objetivos que son de mayor envergadura que solamente los clientes directos, de satisfacer de los clientes directos, la necesidad de los clientes directos, sino que también de alguna manera considerar esto dentro de lo que es su accionar. Esto obviamente no es una cosa fácil porque, tal como hemos visto en el curso, si bien existen evidencias de que uno puede satisfacer esto más allá de solamente los objetivos que tienen algunos clientes, al mismo tiempo esto que tiene que ser pagado. O sea, no siempre, pagado por alguien, financiado por alguien, y esto no siempre es tan sencillo. También hemos visto a través del curso que las organizaciones, las empresas privadas, que ha sido el foco central, aunque también habíamos visto un poco algo de cosas sin fin de lucro, pero el foco ha sido más bien en la empresa, muchas veces soluciones privadas pueden solucionar también, o pueden ayudar, sobre todo si las empresas se vinculan con fines societales mayores, ¿cierto? Pueden ayudar a resolver problemas que tiene la sociedad o que enfrenta la sociedad, y que, pese a ser probablemente responsabilidad de otros actores, algunas veces puede ser el gobierno, otras veces puede ser las propias comunidades, ¿cierto?, no son resueltas por ello, y de alguna manera permanecen en el tiempo y no son resueltas por nadie. En algunas, eso, si uno lo mira empresarialmente, es una oportunidad, ¿cierto? Si es una necesidad muy importante, que uno consideraría, en algunos casos algunos se consideran derechos, ¿cierto?, pero que no es satisfecho por nadie, no tanto porque no existen los recursos, como a veces no existe la voluntad o la claridad para hacerlo, o la tecnología para hacerlo. Bueno, las empresas pueden ayudar o aportar a buscar estrategias y modelos de negocios que permitan satisfacer esas necesidades.
necesidades. Por otro lado, hay empresas que tienen de alguna manera la satisfacción de necesidades de los clientes bien resuelta, pero quieren potenciar su sostenibilidad en el largo plazo. Ese es un punto número uno, tener bien resuelto el tema de satisfacer las necesidades de los clientes, pero también tienen que eventualmente considerar otros o anticiparse a otras stakeholders que pueden tener relevancia también para la organización. Y un último punto que quisimos ver es que la sostenibilidad está muy vinculada a tecnologías, porque de alguna manera la tecnología aumenta las capacidades que tienen las organizaciones, los países, las instituciones en general, la humanidad para resolver ciertos problemas. Aumenta la productividad, aumenta la eficiencia, tiene impactos muy fuertes y además producto de la propia tecnología, producto de las propias características que esto involucra, normalmente esto genera cambios en la productividad, cambios en el valor relativo que aportan los distintos actores dentro de algunas industrias y por ende de alguna manera disrumpen esas industrias y pueden hacer que algunos actores que no estaban presentes tengan un valor mayor y otros que eran muy fuertes empiecen a decaer o a perder relevancia y a perder de alguna manera la posibilidad de capturar valor y por lo tanto de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, es un elemento crítico a considerar y esto lo quisimos ejemplificar en particular a través de una aplicación en el caso de una industria vinculada a la agroindustria, como es el café, ¿cierto? Y con el tema de las tecnologías de inteligencia artificial, blockchain y algunas otras que se vinculan y que permiten satisfacer necesidades no solamente de los clientes en términos de las calidades de los cafés que ellos quisieran, pero también en términos de, por ejemplo, lo que se llama fair trade o comercio justo y de pago adecuado a los distintos stakeholders que participan a través de la cadena de valor y de provisión de la industria del café y que obviamente puede ser aplicada a otras industrias como mencionamos en el curso, ¿cierto? Industrias obviamente en el área agrícola o de agroindustrial, pero también en industrias comerciales, industrias de servicios, la industria financiera, por dar algunos ejemplos donde esto podría estar presente. Ahora, nosotros voy a achicarme un poco. Sí, ahí. Bueno, nosotros vimos este modelo de las 7 S que dijimos que era bastante interesante y que consideraba una versión adaptada a las 7S con estos tres factores duros que eran la estrategia, la estructura y los sistemas, procesos y activos o recursos. Estos factores blandos más vinculados a las personas, ¿cierto? Con staff o personas, ¿cierto? Y las habilidades, el tema de los valores compartidos o cultura organizacional también llamada y el tema de los estilos de managing. Todos estas 6 S orientadas a generar el valor societal que obviamente parte por el valor a los clientes directos, a quienes uno sirve directamente, pero también a otros stakeholders o a la sociedad completa. De alguna manera representada a través de estos stakeholders que aparecen a un lado, ahí en el borde de este entorno directo y se vinculan con el macroentorno, donde están los clientes, los proveedores, los empleados, etcétera. Y afuera, en lo que aparece en ese cuadrado verde, ¿cierto? Aparece de alguna manera el macroentorno más amplio donde se desenvuelven las industrias y las organizaciones. Recuerden que este es un modelo sistémico, es una cosa muy importante, en ese sentido es difícil que uno entienda una organización solamente examinando una de esas heces. Lo normal es que uno debiera examinar todas esas heces. Obviamente que algunos problemas están más enfocados en, voy a decir, 3, 4, pero es difícil que uno resuelva un problema solamente considerando una S. O sea, si uno quiere cambiar la estrategia, naturalmente tiene que considerar cuál es la estructura que existe, cuáles son los recursos que existen, cuál es el staff, las personas que hay, cuál es la cultura, cuál es de alguna manera el estilo y cuáles son los objetivos de la sociedad. O sea, siempre uno va a tener que buscar equilibrar o buscar un fit entre las distintas cosas. Obviamente que algunas problemáticas van a estar más centradas en unos que otros, ¿cierto? Y eso es una de las cosas que uno debiera considerar. Y es sistémico también porque indica que el sistema empresa o el sistema organización está compuesto por subsistemas como algunos de los que he mencionado, pero además tiene otra característica, es parte de otros sistemas mayores o suprasistemas. Es parte de una industria, es parte de una sociedad, de un entorno, finalmente es parte del mundo. Por lo tanto, como las empresas derivan o obtienen gran parte de su energía y de sus insumos del exterior,
Es clave considerar qué es lo que está pasando en el entorno, en el exterior, para saber si es que esa empresa va a poder seguir consiguiendo esos recursos, si esos recursos están disponibles, si esos recursos escasean o no, o si las necesidades eventualmente están cambiando, etcétera. Entonces, como decía, este modelo de la 7S Plus está compuesto por el sistema de organización y las 7S que acabo de mencionar, pero además incorpora a los stakeholders y incorpora el macroentorno. Y por lo tanto, esta vinculación entre las 7S, podemos llamarla así, más interna, y lo que pasa con el exterior a través de los stakeholders y a través de del macroentorno. Ahora, uno de los objetivos, como decía del curso, es fijarse cómo las empresas pueden de alguna manera ser exitosas, y esto involucra desde un punto de vista amplio, no solamente obtener utilidades en el corto plazo, sino que ser sostenible y por lo tanto perdurar a través del tiempo. Y para perdurar en el tiempo, las empresas tienen que aportar o crear valor para esa sociedad. Parte de ese valor va a ser capturado por la organización para, de alguna manera, inyectarle energía y inyectarle lo necesario para que esos recursos sigan vinculados a la organización, para que se pueda seguir pagando a los proveedores, a los trabajadores, para que los dueños obtengan la rentabilidad más o menos esperada, para que los clientes sigan siendo servidos. Pero requiere que esto se perdure en el tiempo. Y eso involucra, como aparece ahí, ¿cierto?, que se crea valor para la sociedad, que parte del valor se captura, que de alguna manera hay una visión empresarial, dada por los dueños, eventualmente también por los gerentes, de abarcar ciertas necesidades, de cubrir, de satisfacer ciertas necesidades de manera permanente y consistente con los tiempos, ¿cierto? Las tecnologías van cambiando, los recursos van cambiando, y por lo tanto las mismas necesidades, si bien pueden permanecer, la manera de satisfacerlas van a requerir de una mirada distinta, más amplia, ¿cierto?, para incorporar estas nuevas tecnologías, estos nuevos métodos para cubrir esto y para defenderse de lo que pueden hacer los competidores o sustitutos que estén de alguna manera interesados en generar disrupción en esas industrias. De alguna manera, el proceso de sostenibilidad involucra implícitamente una adaptación interna. Involucra que las organizaciones tienen que cambiar estas 7S para adecuarse a estas necesidades o a adecuarse a los cambios que tiene el entorno de la industria y el macroentorno. Entonces, es difícil pensar que las organizaciones puedan perdurar en el tiempo con una estrategia igual, con una estructura igual, con los mismos recursos, con la misma cultura. Hay algunas cosas que van a eventualmente variar o van a estar variando a través del tiempo, y van a haber otras que van a perdurar un poco más, pero igual van a requerir de una adaptación. Y ahí, en ese trabajo, el tema de los factores blandos, ¿cierto? Porque los factores blandos, de alguna manera, los managers van a estar ahí, los recursos organizacionales que tengamos en términos de las personas van a estar ahí, y cómo de alguna manera empujar, sacarle el mejor potencial a personas que estén más motivadas, que estén más dispuestas a contribuir con su conocimiento y a aprender en el largo plazo, es uno de los roles centrales que tienen los managers, ¿sí? Entonces, este modelo de la 7S Plus que le hemos visto tiene las características de poder ayudar, ¿cierto?, a analizar las situaciones de una organización, la problemática de una situación. Nosotros, de una manera de ejemplo y también de ponerlo en una situación de gerencial más real, hemos utilizado el método del caso, ¿cierto? Y para eso hemos visto varios casos de distinto tipo dentro del curso, algunos más a nivel individual, otros más organizacionales, otros más incluso internacionales, algunos más complejos que abordan más elementos de la 7S, otros que son un poco más acotados, algunos en particular, pero en el fondo este modelo nos permite analizar cualquier situación. Siempre recuerden que el modelo de la 7S ampliado va a haber una parte interna que está representada por estos factores de estas S internas, pero también es importante ver cuál es la situación del entorno directo o microentorno, o lo que se llama la industria, y los stakeholders principales, y también lo que pasa en el macroentorno y las principales tendencias, que ahí en el gráfico hemos destacado 3, ¿cierto?, que tienen que ver con la globalización, con el tema ambiental, el cambio climático y ese tipo de cosas, y el tema ecológico, y el tema de lo digital y tecnológico en un sentido amplio,
¿cierto? Entonces, uno puede usar este esquema y puede analizar cualquier situación y decir, aquí estamos cambiando, por ejemplo, esta empresa está cambiando la estrategia, ese es el foco central, pero para cambiar la estrategia está preocupada más cómo lo va a implementar, y parte de las cosas que requiere para la implementación están dadas por ejemplo, la cultura, o por ejemplo, por el nuevo gerente que llegó, los estilos del nuevo gerente, o por ejemplo, porque hay que cambiar los sistemas. Entonces, yo voy a poder examinar si ese cambio de estrategia es consistente con esos otros recursos que existen actualmente en la organización, o con esas otras características, con esas otras S, o si requiere que alguna de estas sean modificadas, o incluso si a lo mejor no van a poder ser modificadas porque por ejemplo, el gerente general tiene un estilo determinado y este gerente de marketing que quiere hacer un cambio, o este gerente de tecnología que quiere hacer un cambio, va a tener que de alguna manera lidiar con ese estilo gerencial quizás más burocrático o más centralizado, y con una estructura media compleja. Entonces, al tener claro que la estrategia se está modificando y yo quiero de alguna manera implementarla como gerente, supongamos, de una de las áreas, yo voy a tener, al examinar esto, decir, en estructura tengo algunos problemas, en el estilo gerencial también tengo algunos problemas, ¿de qué manera puedo yo ayudar a que esta implementación se realice? ¿Qué recursos tengo que hacer? ¿Qué cosas puedo mover? ¿Puedo mover algunas cosas con el sistema? O dado que no puedo mover, tengo que lograr, por ejemplo, el apoyo de este gerente general o este dueño para que logre de alguna manera comprar este cambio. Entonces, nuevamente, este esquema me va a permitir examinar las distintas variables que pueden ayudarme a mí como gerente, o como decisor o gerente, a tomar un curso de acción o a tomar una decisión en pos de un cierto objetivo, o de cómo modificarlo de modo a hacerlo más efectivo el accionar de la organización. O sea, algunas situaciones, como decía, van a enfatizar algunas S versus otras, algunas van a ser más evidentes, otras van a ser más complejas, y uno va a decir, chuta, esto a lo mejor va a requerir más análisis específico de algunas de estas S en particular. Por ejemplo, no es el caso de los casos que vimos en el curso porque eran más bien más cortos, pero hay algunos casos, por ejemplo, que en estructura o en estrategia se podrían meter muy en el detalle, ver todo el tema estratégico, ver todo el tema estructural, o ver todo el tema sistema, por ejemplo, sistema de incentivos, sistema de información, cómo rediseñar un sistema de información al interior de la organización para ayudar a algunas de estas modificaciones. Entonces, algunos podrían hacer como un zoom al interior, y ahí obviamente que uno va a requerir, mientras más se meta en cada uno de estos esquemas, va a requerir probablemente de algún esquema adicional que voy a ver en la diapositiva siguiente. Cada caso, como aparece en esas etiquetitas que puse en negro, van a haber algunos casos que van a estar, como aparece en ese ejemplo, el caso de la empresa X, que va a ser más de estrategia, por eso está más grande, algo de estructura, algunas cosas con los clientes y algunas cosas con sistemas. Van a haber otros que van a ser al revés, van a ser más fuertes el enfoque en la cultura, más fuerte el enfoque en el conflicto en los valores societales, por ejemplo, conflicto entre objetivos financieros, objetivos de los clientes y objetivos con el regulador o con la sociedad. Entonces, va a ir variando dependiendo del caso, pero yo voy a poder utilizar este esquema, que es una de las gracias que tiene. Otra cosa que también tengo que ver es si a veces la problemática puede deberse a que, si bien no hay una modificación de alguno u otro, pero al analizarlo, ¿cierto? Yo llego y analizo la situación de una organización y analizo estas 7S, veo que hay desajustes, hay desalineamiento. No conversan bien algunos de estas S. Y probablemente ahí yo tengo que liberar, o tengo que ver cómo de algunas de estas las voy a modificar para poder evitar o eliminar los problemas que estoy identificando en esa organización. Bueno, recién les mencionaba que para cada una de esas S hay modelos que ustedes han visto a través de la carrera. Aquí he puesto algunos de los más usados, no son todos, obviamente hay más que esto, pero solamente para que ustedes tengan una idea. En cada una de estas S, y también respecto al análisis externo, por ejemplo, el macroentorno, yo voy a poder utilizar el modelo Pestel, por dar un ejemplo que es muy utilizado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo estuviera viendo el tema de estructura, entonces yo puedo recurrir a las tipologías que existen de estructura, por ejemplo, funcional, matricial, cuáles son las características, cuáles son más recomendables en algunas condiciones, cuáles son los problemas, las ventajas de uno en términos de coordinación, de facilidad, rapidez, adaptabilidad, etc. También puedo ver las dimensiones que tiene la estructura. Por ejemplo, hay esquemas que dicen, yo puedo clasificar la estructura en términos de mayor grado de
centralización o descentralización, de mayor grado de formalización o burocratización, de mayor grado de autonomía o separación, ¿cierto? También en estructura y en mecanismos de coordinación aparecen mecanismos, digamos, sustitutos o complementarios de la estructura como mecanismo de coordinación, por ejemplo, los roles de tarea, los equipos de tarea, todo lo que tiene que ver con definición de roles es parte también de alguna manera de lo que es estructura, se ve también en recursos humanos, pero, por lo tanto en personas, pero también es parte de la estructura. En estrategia probablemente donde ustedes han visto más cosas en términos de modelo, de, qué sé yo, de modelo de segmentación, modelo, por ejemplo, de ventaja competitiva, el enfoque de la cadena de valor, los BRIO, BEDIS, modelo PARTS para teoría de juego, el modelo de Canvas para identificar cuál es el modelo de negocio, de alguna manera también incorpora todo lo que es la estrategia y además la forma como se generan la LUCA, digamos, cómo se generan los ingresos al interior de una organización. Entonces, en cada una de estas, para cada una de estas 7 S van a existir esquemas a los cuales ustedes pueden recurrir si es que cuando ustedes están analizando. Entonces, no es que yo haga, obviamente si ustedes no conocieran todas estas otras cosas, podrían solamente analizar las 7 S y ver, bueno, cuál es la estrategia así sin saber mucho. Pero como ustedes saben algo de estrategia, como saben ustedes algo de estructura, cuando están analizando cada una de esas S, van a poder hacer como un zoom ahí y buscar en su archivo, ¿cierto?, los esquemas o modelos que les pueden servir más para enfocar ese problema, para analizar ese problema, para buscar una solución o alternativas de solución a las dificultades que se puedan presentar, por ejemplo, en cambiar una estructura, en modificar los sistemas al interior de una organización, en cómo hacer un cambio cultural o cómo, ni siquiera un cambio, sino que cómo identificar cuáles son las características de la cultura de una organización y en función de esa identificación chequear si es consistente con la estrategia y si es necesario o no necesario hacer una modificación cultural, si hay ajuste o no hay ajuste entre estos distintos eses o componentes del sistema. Muchas de esas acciones, después que yo tengo este análisis, después voy a tener que ver qué cosas tiene que hacer un gerente y este esquema que está acá complejiza un poquito más lo que era normalmente lo que ustedes probablemente habían visto como tareas del manager. Las tareas del manager normalmente se ven como lo del proceso administrativo que nosotros habíamos visto, que es esto de planificar, organizar, dirigir y controlar, que nosotros le hemos agregado a la fase como de ideación, de idear algo no existe, que es como el proceso administrativo típico. Y uno podría quedarse con eso y ver cómo uno hace esto para al interior de la organización, cómo puede hacer uno esto, por ejemplo, para un cambio en una organización o por cambio en una estrategia, podría aplicar este mismo esquema. Pero la verdad es que es un poquito más complicado eso, porque de partida el cómo uno hace eso va a depender de las propias competencias que tenga el manager y de sus propios valores. Y ahí hemos puesto, valores son en el fondo las cosas que ellos creen, pueden haber como valores técnicos, o sea, yo creo, por ejemplo, alguien que a lo mejor es muy financiero va a creer mucho en que todo tiene que evaluarse con pesos o con recursos económicos. En cambio, alguien que valora mucho más las personas, porque esa es su valoración intrínseca, va a tratar de ver todo más bien desde el prisma de las personas, de las motivaciones, de los sentimientos, las sensaciones, más que solamente la parte de cuantificación en recursos económicos o costos de oportunidad. O sea, los valores de los managers, que están marcados por sus gustos, por sus preferencias, por su origen, por su historia, van a influir en cómo un mismo manager puede tomar, con la misma información, con la misma situación, podría tomar decisiones diferentes. Y además eso hay que completarlo con las competencias propias que pueda tener esa persona. Obviamente van a haber competencias interpersonales, competencias técnicas que también van a influir y que cuando uno está analizando un caso, una de las cosas que uno puede hacer es ver los decisores y cuáles de estas características tienen, si tienen o no competencias especiales o no, si les faltan, si los valores son consistentes con el problema o al revés, los valores que las personas tienen pueden ir en contra de una solución. O sea, la misma solución, el mismo análisis que hemos hecho como de afuera, así como un analista, como por decirlo así, como un consultor,
se le va a agregar una complejidad adicional si es que yo me pongo a analizar además las características del manager o el decisor principal. Ese puede ser externo, pues si yo soy asesor sería un externo, ¿cierto? La persona que me contrató. Pero si soy yo, si yo soy el que tengo el problema, yo también debería tener un autoconocimiento de cuáles son, de alguna manera, qué es lo que yo valoro, de cuáles son mis competencias o cuáles son mis debilidades, de modo de reconocer de que si yo quiero actuar en la organización y quiero ser exitoso, o quiero ser efectivo, más que exitoso, efectivo, quizás en algunas áreas voy a requerir de más ayuda, voy a requerir de cuidado, calma, o de colaboración de otros managers dentro de la organización que me aporten. Eso junto con decidir en qué áreas de la acción diaria que voy, sobre todo si mientras más subo en la pirámide organizacional va a ser cada vez más complejo, ¿cierto? Porque yo además voy a tener planos de acción, voy a tener planos que tienen que ver con la información y toma de decisiones y control de esas decisiones, que es como más analítico, como más desde arriba, pero van a haber otras que tienen que ver como más en lo personal, en mover a la gente, en de alguna manera, como aparece ahí, relacionados con organizar y dirigir, en movilizar, en decirles lo que tienen que hacer, en explicárselo, en lograr su convicción de que lo tengan que hacer. Y por otro, en algunos casos se va a requerir que incluso que el manager o el gerente haga las cosas, ¿cierto? Las haga directamente. Y eso, como el tiempo es limitado, las capacidades son limitadas, también es otra de las cosas que tiene que decidir un manager. Entonces uno podría, en un caso determinado, una situación determinada, uno podría decir, bueno, la solución es adecuada, la estrategia que se tomó es adecuada, o el cambio que se está haciendo en la cultura es el adecuado. La persona tiene las competencias, pero, por ejemplo, a lo mejor está haciendo una mala asignación de su tiempo y de sus propios recursos individuales porque le está dedicando mucho más al área amarilla, o sea, al tema de información, de decisión, y muy poco al área celeste y verde. Y a lo mejor lo que más se necesita es el área celeste, que el área celeste sea el mayor, de modo de convencer o motivar más a la gente. O al revés, o a lo mejor dentro del plano de información está muy bueno en la decisión y en la toma de decisiones y en el análisis de la información, pero después no se hace nada de control, no se controla nada, y si bien la gente está motivada y todo, pero no hay efectividad o es muy tardío o hay problemas en la ejecución producto de este labor del control. Entonces, combinando el esquema de la 7S que me permite analizar la organización y su entorno y cómo mantener sostenibilidad en el tiempo y crear valor en el tiempo, combinando eso con este modelo de managing con estas tres distintas dimensiones o planos, pero además considerando los valores y las capacidades personales y el proceso administrativo, tengo el componente individual del manager o de los managers que me ayudan de alguna manera a identificar otras cosas que pueden afectar o que pueden ayudar o afectar, estar afectando, ¿cierto?, la efectividad de una organización producto del rol que cumplen esos managers. Entonces, de alguna manera estos dos modelos son complementarios. Bien, eso es un poco, hemos querido sintetizar algo que es difícil, imagínense, todo lo que es análisis de organizaciones, su estrategia y su inserción en el medio, y además todo el proceso de managing y todo lo que es administrar en dos modelos conceptuales que de alguna manera les permitan integrar y resolver o enfrentar situaciones dentro de las organizaciones. Como último ejercicio de asignación final y como chequeo de que ustedes han visto esta última clase, les voy a pedir un par de cosas, ¿cierto? En docencia web tienen que identificar el caso asignado de acuerdo a la inicial de su nombre, o sea, dependiendo de por ejemplo, si yo me llamo Sergio y yo estoy, por ejemplo, entre el R y la Z, les corresponde el caso, voy a decir, W. Entonces, todas las personas que tienen un nombre que parte con la inicial R a Z van a tener que hacer el caso W. ¿Y qué tienen que hacer con respecto al caso de W? Dos cosas muy simples. Tienen que analizar el caso usando el modelo de la 7S. La mayoría de ustedes ya lo hizo, porque lo hizo para el curso, ¿cierto? Pero ahora les voy a pedir que sean más formales y que identifiquen al menos 3-4 elementos centrales y que traten de hacer un parrafito para cada uno de esas S, ¿cierto? Los 3 o 4 elementos centrales de la 7S que se discuten y que son claves para la situación y por la solución del problema que enfrentan en cada caso. En algunos casos van a ser más obvios, en otros van a ser, como son muchos, uno tiene que elegir. En algunos va a ser más obvio que son 2 o 3. Bueno, les pido como mínimo 3, en algunos casos pueden ser 4. Y además,
Junto con eso, analizar qué factores del modelo de managing, o sea, del último que vimos, ¿cierto? Pueden estar siendo relevantes para el protagonista en la situación en que está, de modo de poder resolver de mejor manera o enfrentar de mejor manera el problema en que está. En algunos casos podrán tener que ver con sus valores o con, de alguna manera, disputas entre sus valores. Por ejemplo, algunos podrán estar, no sé, querer satisfacer las necesidades de unos stakeholders, pero al mismo tiempo lograr tener mayor éxito profesional. Otros, en algunos otros casos, van a ser problemas de competencia, porque su origen, porque sus habilidades, por lo que fuere, no son las más adecuadas al tema. Otro puede ser un problema que está más vinculado, como yo decía, a asignación de tiempo, o le dedican muy poco tiempo al plano amarillo y mucho a los otros. Ustedes pueden elegir alguno que ustedes crean que sea más relevante para el protagonista que está en ese caso. Junto con esto, hay dos preguntas de multiple choice, de selección múltiple, que tienen que ver con la evaluación de los casos y que nos va a ayudar a nosotros para elegir mejores casos para las futuras veces que demos el curso. Siempre es bueno tener la opinión. Recuerden que todos estos casos son casos nuevos, que lo estamos usando por primera vez, y por lo tanto, uno, si lo elige a priori, no siempre... digamos, no capta todo hasta que lo ejercita. Yo obviamente tengo una evaluación de los casos, de cuáles funcionan mejor y cuáles peor, pero también nos interesa de alguna manera contar con su opinión. Bueno, esta es la asignación final, junto con obviamente el proyecto de caso que tienen que entregar en formato Word y con la nota de enseñanza incluida. No tienen para qué entregar dos documentos, pueden entregar el caso y después a continuación la nota de enseñanza. Con eso estamos terminando el curso. Les agradezco toda la dedicación y el tiempo y desearles la mejor de la suerte. Si nos vemos próximamente en algún curso de la facultad, ideal, y si no, éxito en sus carreras profesionales. Ha sido un gusto, nos vemos próximamente. Chao.